Confiaré en ti, decía la alabanza. Bueno, y porque confiamos en Él, porque Él mora en medio de su pueblo. Así que esa es la confianza y la certeza que tenemos. Ese es el título del mensaje de esta mañana, el tabernáculo, la morada de Dios entre su pueblo. Para los que no alcanzaron a escuchar la lectura de su palabra, leímos parte del capítulo 26 del libro de Éxodo. Desde el capítulo anterior que el Señor llama a Moisés, está en el monte Sinaí, va a estar aproximadamente durante 40 días en compañía de Dios. Y lo que está relatando Moisés en estos capítulos es todo el diseño que Dios le está entregando para que construya un tabernáculo, que es o que va a ser la morada permanente de Dios en medio de su pueblo. Ahora, esto es relevante, importante, porque Dios le asigna importancia. ¿En qué sentido? Que nosotros desde el capítulo 25 hasta el 40, aproximadamente 13 capítulos, vamos a estar hablando de este tema. Así que no es un tema menor. Si para Dios es importante esto, y de la manera que lo va relatando, describiendo con tal grado de detalles, que en general nosotros cuando leemos este tipo de lectura literaria, como que pasamos rápidamente, como que no le asignamos que se relacione directamente con nosotros. Podríamos preguntarnos, bueno, ¿por qué tanto detalle? ¿Por qué leerlos? No bastaba con que Moisés recibiera las instrucciones en detalle y se las diera a conocer a los que estarían involucrados en la construcción, pero al resto del pueblo bastaba con que le dijera a grandes rasgos lo que iba a realizar, porque quizás más de alguno hace esa lectura. Cuando leemos estos capítulos u otros que tienen relación con esto, pasamos rápidamente porque, reitero, creemos que no tienen mayor aplicación para nuestras vidas. Pero esa no es la opinión de Dios. Porque, como repetimos permanentemente, esto tiene un significado profundo. Y que es que Dios quiere habitar en medio de su pueblo. Pero de una manera determinada que imprima en la mente del creyente que a Dios se le acerca de una manera particular, dado la condición del hombre. Dios es santo y nosotros pecadores. Dios es santo y nosotros pecadores. Y eso produce una brecha, produce una separación entre Dios y el hombre. Pero Él ha tomado la iniciativa para acercarse hacia nosotros. Y no solamente, como dice el libro de Génesis, caminar con su pueblo, sino que ahora lo que está describiendo es que Él quiere morar en medio de su pueblo. El Dios quiere tener comunión y relación con el hombre, pero tiene su forma
Y cada detalle apunta a la majestad, a la santidad, a la gloria de Dios en todo lo que Él es. Él es perfecto, Él es santo, Él es puro. Él nunca actúa con injusticia, aunque a nosotros pareciera que en algunos momentos de la historia Dios actúa no de manera justa, Él siempre actúa en justicia en relación a su carácter. Todos sus atributos lo que despliegan es belleza en su máxima expresión. Y eso es lo que describen estos detalles. Cada uno de los elementos que Dios le está dando a conocer a Moisés acerca de la construcción del tabernáculo, donde va a ser la morada de Dios en medio de su pueblo, tienen que reflejar esa santidad, esa majestad, esa belleza. En el capítulo anterior se nos habló acerca de las ofrendas, los elementos que se necesitaban para la construcción del tabernáculo. Y son cosas de mucho valor: oro, plata, una madera noble que es la acacia, telas como el lino. Todo esto refleja, ya dijimos, lo que es Dios. También se nos habló que dentro de la construcción de este tabernáculo, esta pequeña tienda, ¿cierto?, habían ciertos elementos. Y algunos de esos eran el arca del pacto y la mesa de los panes de la proposición. Así que con esa mirada puesta en lo que Dios está compartiendo primero con Moisés, ¿ya?, y el diseño del tabernáculo, su construcción, su forma, reflejan la relación de Dios con su pueblo. Y eso ya lo vimos anteriormente. El tabernáculo tiene dos divisiones: el lugar santo y el lugar santísimo. Y alrededor hay un cerco con un patio, que generalmente se le conoce como el atrio. Ese es el patio, ¿ya? Así que tiene distintos lugares, distintas partes, y donde no todos pueden ingresar. En el atrio puede ingresar el pueblo con su ofrenda, y hasta ahí llega, donde la ofrenda o el sacrificio lo recibe el sacerdote. El sacerdote puede avanzar hasta el lugar santo dentro del tabernáculo, y hasta ahí puede llegar. Y una vez al año podía entrar el sumo sacerdote, que era una ofrenda expiatoria por los pecados de él y de todo el pueblo. A ese lugar solamente ingresaba una vez en el año el sumo sacerdote. Y tenía que entrar preparado, porque si no entraba preparado de acuerdo a las instrucciones de Dios, podían sacarlo muerto de ese lugar. Así de santo era ese lugar. Recuerden, Dios está con su pueblo en el desierto, está el monte, y el tabernáculo es de manera similar a cómo el pueblo está acampando y relacionándose con Dios en el monte Sinaí. El pueblo está alrededor del monte, no puede tocar el monte. Algunos sacerdotes y ancianos acompañan hasta cierto lugar del monte, pueden subir con Moisés, pero no pueden acompañar a Moisés a la cima del monte, donde hay una nube que cubre, porque ahí está la presencia de Dios. Y solamente el Señor invita a Moisés, que es la misma figura representada también en el tabernáculo. En 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial,
Se cuenta que un grupo de prisioneros en un campo de concentración encontró una Biblia oculta entre los escombros. Aunque estaban muy debilitados, hambrientos, maltraídos físicamente y emocionalmente, cada noche hacían el esfuerzo de reunirse para leer las palabras de esperanzas que contenían este libro. En medio de toda la oscuridad y dolor, ese espacio se convirtió en un pequeño tabernáculo, un lugar donde la presencia de Dios los fortalecía y les daba consuelo. Así entonces, como ese acto transformó un lugar de sufrimiento en un espacio de comunión con Dios, el tabernáculo en el desierto fue diseñado para revelar que incluso en las condiciones más difíciles, Dios desea estar con su pueblo. Así que lo que hoy veremos es cómo el tabernáculo simboliza la presencia de Dios y encuentra su cumplimiento en Cristo, quien vino a habitar entre nosotros como el verdadero y eterno tabernáculo. Lo que vemos en este capítulo 26, en primer lugar, se hace una descripción en detalle de cómo debían ser construidas, tejidas, cosidas las cortinas y la cubierta del tabernáculo, ¿ya? Las cortinas que van en forma vertical, que separan los espacios ya descritos, y la cubierta, que son varias capas que impiden que entre la luz, y eso ya se indicó, y también que cualquier objeto ajeno pueda interrumpir la solemnidad que hay dentro de ese tabernáculo. Y también parte la primera capa desde algo muy delicado como es el lino, después van pieles de cabra, ¿cierto? Y al final un cuero muy grueso que impide que el agua, la lluvia, el sol afecten justamente la parte interior. Después se nos habla en el capítulo 26 acerca de la estructura, la forma, ¿ya? Y ahí es donde habla acerca de la madera de acacia que se debe utilizar para parar los muros y que toda esta estructura debe estar cubierta de oro. En tercer lugar se nos habla de los velos, que son los que separan los espacios. En cuarto lugar, lo que vamos a ver también es una aplicación, una explicación tipológica de lo que significa el tabernáculo. Cuando hablamos de tipológico, es de que todas estas cosas son tipo, imagen, sombra, que apunta a una realidad superior. En este caso, todo ese diseño apunta a la persona y a la obra de Cristo. En último lugar, haremos algunas aplicaciones que nos sirven, cómo esto se relaciona con cada uno de nosotros en nuestra vida diaria. Así que Moisés está hablando con Dios en el monte Sinaí. El Señor le describe en detalle los planos de esta estructura que va a ser móvil, llamada tabernáculo, porque cada vez que este pueblo, que todavía es un pueblo nómade, que va camino a la tierra prometida, tenía que ser esta tienda movible para que cada vez que se movieran, se trasladaran de un lugar a otro, pudieran desarmarlo rápidamente y pudieran trasladarse. ¿Cuál es la figura, la imagen? Dios siempre está con su pueblo, siempre está morando con... El pueblo se mueve, ¿cierto? Y Dios se mueve. Es más, es Dios quien les indica cuándo detenerse y cuándo moverse. Así que, como dijimos, en primer lugar se nos describen las cortinas y la cubierta. Y esto para solamente tengan acceso y visualización los sacerdotes. Colgaban cortinas
de lino decoradas con imágenes de querubines. Lo que indicaba esto es la santidad de Dios. Ya dijimos que esto tenían 4 capas desde adentro hacia afuera: lino, pelo de cabra, pieles rojizas y cuero. Cada detalle de esto refleja la santidad y la majestad de Dios. Las capas internas y las capas externas simbolizan la humanidad y la deidad de Cristo, quien conecta su divinidad con su humanidad. Cristo fue verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Y en la estructura, que son las maderas, ¿cierto?, tiene una composición particular, porque todas estas maderas eran bañadas, cubiertas con oro. Y nuevamente esto apunta a la divinidad y a la humanidad de Jesús. Cada una de estas maderas, para que pudiera estar parada y no se cayeran, debían estar bajo unas bases de plata. Esa plata, se dice en Éxodo 30, del 11 al 16, que provenían del precio de redención. ¿Qué significa eso? Que cada varón mayor de 20 años debía ofrendar una cantidad determinada de plata. Y ese era un pago por su redención, por su rescate. Era la figura de que ellos habían sido rescatados por Dios de la esclavitud de Egipto. Y cada varón mayor de 20 años era un representante de toda su comunidad, de toda su familia. ¿Esto qué es lo que nos indica? Que nuestro rescate, nuestra libertad se sostiene en la redención de Cristo. Ahora, ellos pagaban un rescate, pero esta obra que Cristo hizo no la pagamos nosotros, sino que Él la pagó por nosotros. ¿Y cómo? Con su muerte. No pagó plata, sino que Él pagó con su vida. Fue una muerte sustitutiva en beneficio nuestro. También se nos habla acerca de los velos. Esto era lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Ahí el velo está abierto porque se ve hacia el interior. Y el otro velo es el de la entrada. También está recogido porque se ve hacia el interior. Eso siempre estaban tapando ambos lugares. No había visión de la gente. La gente no tenía acceso a ese lugar. Solamente los sacerdotes sabían lo que había adentro y lo podían contemplar y lo podían mirar. Nosotros creemos que siempre el pueblo, cuando adoraba en el templo. Sí y no. Porque cuando el tabernáculo dejó de existir y se construyó el templo, había un lugar donde el pueblo podía adorar a Dios. ¿Cómo se llamaba? El atrio, el patio. Pero solamente los sacerdotes podían adorar. ¿Se da cuenta la diferencia nuestra? Nosotros tenemos un tabernáculo, un templo totalmente abierto. No hay separación. Así que muchas veces la imagen que nosotros tenemos de cómo adoraba el pueblo, creemos que es igual a la de nosotros. No, era muy distinta. Muy distinta. Es como que si nosotros, el pueblo, estuviésemos adorando afuera, en el patio, en medio de la lluvia, mojándonos. No había acceso a este lugar. ¿Por qué? Porque era un lugar santo. Debía el lector del pueblo de Israel asumir en su mente que Dios es distinto a cualquier otra cosa.
Santo es eso, distinto. Por eso que cuando Dios nos llama a nosotros que somos su pueblo y somos santos, es porque somos distintos a otro. Tenemos otra realidad, otra esfera, otra naturaleza. Y cuando alguien es declarado santo, un ser humano, un artículo, una pieza, significa que es apartado, llamado para un uso sagrado y particular por Dios. Pablo le dice a los romanos que ellos son, a la iglesia de Roma les dice, llamados a ser santos. ¿Qué les está indicando? Ustedes son una clase de personas que Dios los ha llamado con un propósito particular y especial. Han sido llamados por Dios para cumplir una obra, una misión. Y esa obra la entrega Dios. Así que los velos indican este tipo de cosas. Que el acceso a Dios no cualquiera lo puede hacer. Porque el hombre es pecador. El hombre es pecador. Por lo tanto, el velo interior separaba el lugar santo del Santísimo y era atravesado solo una vez al año por el sumo sacerdote en el día de la expiación. Los velos bloqueaban la vista al lugar santo, enfatizando la santidad en Dios. ¿Cómo esto lo aplicamos a Cristo? El cuerpo de Jesús en la cruz simboliza el velo rasgado del templo por el cual nos da libre acceso a la presencia de Dios. ¿Se recuerdan cuando Jesús entrega su vida y dice, consumado es? El escritor agrega como una nota relevante y dice que el velo que estaba en el templo se rasgó de arriba hacia abajo. ¿Qué es lo que quería destacar? Que el acceso hacia la presencia de Dios estaba abierta por medio del sacrificio de Cristo. Así que el cuerpo de Jesús en la cruz simboliza ese velo rasgado que se abre y nos da libre acceso a la presencia de Dios. Hebreos 10:20 dice, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró, o sea, Cristo, para nosotros, por medio del velo, es decir, su carne. O sea, ese velo interior identificaba el cuerpo de Cristo. Y cuando Él murió y entregó su vida, ese velo se abrió, se rasgó, dando la oportunidad a toda la humanidad que pueda relacionarse y morar con Dios por medio de la fe en Cristo. Así que, ¿qué es lo que vemos aquí en esta construcción de este templo? Que de este tabernáculo, que es sinónimo en el fondo de templo. El tabernáculo, que es una tienda móvil, simboliza el deseo de Dios de habitar entre su pueblo. Por eso que a este tabernáculo Dios le llama santuario. Es mi santuario, es mi lugar donde yo voy a habitar. Ahí el pueblo se encontrará conmigo. Dios habitará sin comprometer su santidad y su justicia. Es un lugar reservado para Él. ¿Qué nos dicen los escritores del Nuevo Testamento? Porque nosotros no hacemos conexiones tipológicas porque a nosotros se nos ocurren. Es porque los escritores del Nuevo Testamento nos señalan y nos indican que estas cosas apuntaban a la obra de Cristo. A la obra de Cristo. Durante 400 años estuvo en pie el tabernáculo. Durante 400 años el pueblo recibió esta instrucción de cómo tenía que ser el culto, de cómo tenían que relacionarse con Dios. Dios los estaba preparando. Posteriormente
tabernáculo deja de existir y se levanta un templo definitivo, levantado por por Salomón. Atento, porque eso era para ver si me llamaban la atención. Por Salomón. Y la estructura del templo es exactamente la misma. Imprimir en el pueblo que Dios es santo y que se deben acercar de una manera determinada, porque el hombre es pecador. Dios los estaba preparando ¿para qué? Para que cuando apareciera el verdadero tabernáculo y nos pudiéramos ahora relacionar de una manera mucho más profunda que la que tuvo el pueblo. El tabernáculo es sombra de Cristo. Juan 1:14 habla acerca de esto. Y los escritores del Nuevo Testamento utilizan para explicar esto la forma de cómo Dios se relacionaba en el Antiguo Testamento. Dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Quién era el verbo? Jesucristo. Dice, y habitó. Como esa palabra se tradujo al español, pierde su riqueza, su significado. Porque esa palabra habitó, en el original, significa tabernaculizó, levantó tienda. O sea, Dios, el Hijo de Dios, que es Dios, levantó una tienda para habitar en medio de los hombres. ¿Y cuál es esa tienda? Su cuerpo humano. El cuerpo de Cristo es un tabernáculo, una tienda para morar en medio de los hombres. Y habitó, levantó tienda, tabernaculizó entre nosotros. Y nuevamente el escritor utiliza el lenguaje del Antiguo Testamento. Y vimos su gloria. ¿Qué es lo que veía el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto? La gloria de Dios en el monte. ¿Cómo se manifestaba esa gloria de Dios? En medio de una densa nube, fuego, un terremoto constante en el monte que provocaba temor. El pueblo vio la gloria de Dios. Cuando Juan ve aparecer a Cristo en medio de la tierra, dice, este es el tabernáculo definitivo. Y vimos su gloria, porque Cristo muestra la gloria de Dios. Es Dios habitando en medio de la humanidad. Dice, lleno de gracia y de verdad. Pero también esta forma de relacionarse Dios con el hombre también es aplicada a nosotros. Nosotros somos templo de Dios. Somos tabernáculos de Dios, pequeños tabernáculos, cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios ha decidido ahora morar no en templos construidos por la mano del hombre, sino que un templo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. ¿Será así? ¿Qué dice 1 Corintios 3:16? El Espíritu Santo habita, tabernaculiza, levanta tienda en nosotros. ¿Dónde habitaba Dios en el Antiguo Testamento? En el tabernáculo. Posteriormente en el templo, hecho por Salomón. ¿Dónde habita hoy día Dios? En nosotros. ¿Qué somos para Dios? Su tabernáculo, su templo. Así que no venimos a este templo para encontrarnos con Dios. Dios está con nosotros para donde nos movemos. Así como el pueblo de Israel, Dios le decía, ya, levántense, recojan sus cosas, desarmen el tabernáculo porque nos vamos a mover, nos vamos a trasladar. Hoy día nosotros no necesitamos construir un tabernáculo físico para que Dios ande con nosotros. El tabernáculo somos nosotros. ¿Y dónde vamos?
la presencia de Dios nos acompaña. No temeré, decía la alabanza, porque Dios está con nosotros. Habita en nosotros. Es el lugar, Dios quiere tener comunión. ¿Para qué fue creado el tabernáculo? Porque Dios quería tener comunión con su pueblo. Dios tiene comunión con nosotros porque Él ha hecho de nosotros su tabernáculo, su templo. Él habita en nosotros. Pero todavía queda una realidad mucho mejor, muy superior. Es la esperanza futura, en donde hoy día no vemos a Dios, pero eso que un día lo veremos cara a cara. Apocalipsis 21 del 1 al 3 habla acerca de esto. Dice que Jesús va a regresar y transformará el mundo entero en su nuevo tabernáculo. Él dice que hará cielo nuevo y tierra nueva, donde viviremos en comunión eterna con Él para siempre. Uno tiene la idea de que Dios nos está preparando para irnos al cielo, como los ángeles, que vamos a andar con alas, ¿cierto? Y vamos a tocar algunos una mandolina, otros una guitarra, y vamos a estar toda la vida en el cielo cantando. Pero esa no es la realidad. Porque si no, no tendría sentido la resurrección de nuestros cuerpos. Simplemente seríamos siempre espíritus. Pero la esperanza del cristiano es que nuestros cuerpos van a ser resucitados. Tendremos un cuerpo físico, glorificado, como el de Cristo, pero para habitar en cielo y tierra nueva. Para restaurar el mandato original que Cristo le dio a Adán y Eva en el Edén, que es laborar, trabajar. Así que, si a alguno no le gusta trabajar, vamos a seguir trabajando, pero ahora ya no será con esta maldición, sino será un trabajo que vamos a disfrutar. No provocará cansancio, sino que lo que provocará será placer, disfrute. Así que para terminar, el tabernáculo era un lugar donde Dios manifestaba su presencia en medio de su pueblo, apuntando hacia Cristo, el tabernáculo definitivo. Jesús, a través de su sacrificio, rasgó el velo que separaba al hombre de Dios y ahora habita en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Como creyentes estamos llamados a vivir, reflejar ahora su gloria porque Él habita en nosotros, llevando su luz al mundo, mientras esperamos con esperanza el día en que habitaremos eternamente en su presencia. ¿No espera con esperanza ese glorioso día? Por eso que nos reunimos, por eso que nos juntamos, por eso que alabamos su nombre, porque tenemos una esperanza de que todo esto, que es un lugar maravilloso, pero imperfecto, dañado por el pecado, un día todo esto se acabará. Un mundo nuevo en donde habitaremos permanentemente con la gloria de Dios, sin relación con el pecado, con la maldad ni con la injusticia, sino con su santidad, con su justicia, con su amor permanente en nuestras vidas.